Estamos en Código 7 y hace un momento antes de irnos a la pausa le decía que íbamos al último bloque. No es cierto, faltan dos, estamos a la mitad, exactamente a la mitad. Tocamos un tema en dos bloques. Vamos ahora a dos temas más, uno para cada bloque y así cerrar en Código. Tenemos todavía media hora de programa. Un tema que en las últimas horas ha causado también revuelo y ha motivado reacciones, aunque no es nuevo. Esto hay que reconocerlo y hay que puntualizarlo. Este es un tema que se ha tratado por años, por legislaturas, por administraciones y pareciera que nadie le quiere entrar al toro como vulgarmente se dice o popularmente se dice en algunos sectores, ¿no? Nadie le quiere entrar por lo complicado y por el compromiso político que podría acarrear la decisión precisamente con la sociedad para un futuro cargo público de mayor envergadura. Así piensan los políticos. Y refiero al aborto, el tema del aborto. Ayer jueves, en sesión del Congreso del Estado, se vota de una vez por todas, aunque ya había adelantado, Karina y Eduardo, un poco la postura de los diferentes institutos políticos y se veía venir esta negativa, sobre todo del Partido Acción Nacional, que siempre han manifestado y han ¿cómo se dice?, defendido esta postura contra el aborto. Bueno, a fin de cuentas, de última hora las cosas pueden cambiar, pero no cambiaron. Ayer jueves fue rotundo, 20 diputados de los 27 votaron en contra de la legalización del aborto en San Luis Potosí. Así es, un tema, como ya lo decíamos, ríspido, un tema que siempre ha de que hablar, que seguramente ahorita o el día de ayer ya hubieran existido varias manifestaciones, pero por situaciones de contingencia, pues bueno, no fue así. Mi punto de vista es el siguiente. Hay muchos vertientes, muchas aristas en cuanto a este tema. El asunto religioso, el asunto social, el asunto biológico. ¿En qué momento se estipula que se trata de un ser humano, un ser vivo? Muchos se dicen desde la concepción, muchos dicen desde que, el cigoto pasa algún tiempo y entonces determinados meses o semanas, pues bueno, ya se considera como un ser con vida. Mi punto de vista es el siguiente. Hay muchas mujeres que han sufrido violaciones, hay muchas mujeres que ponen en riesgo su vida, un embarazo de alto riesgo. Hay muchas mujeres, hay muchas niñas que en la clandestinidad van y realizan abortos. Estoy a favor del aborto siempre y cuando existan este tipo de topes, este tipo de, situaciones que las mismas autoridades pudieran llegar a tomar en cuenta para que no sea una especie de medida anticonceptiva. Yo recuerdo hace varios años cuando salió esto de la pastilla del día siguiente, que era una situación, que también dio muchísimo de qué hablar, que únicamente esta pastilla, pues bueno, se podía dar si algún médico, si algún ginecólogo o ginecóloga lo daba a través de una receta, no sé. Hoy en día se vende al por mayor. Hoy en día sabemos que muchas mujeres la están utilizando a lo mejor de una manera inadecuada. Creo yo que, como todas las mujeres decimos, somos dueñas de nuestro propio cuerpo y tenemos decisión, siempre y cuando se trate de este tipo de emergencias. Porque sí, mira, hay muchos temas que, tardaríamos mucho tiempo y a lo mejor yo en platicar y faltan mis compañeros, pero qué triste darnos cuenta que hay jovencitas de 13, 14 años que están embarazadas, que qué pasa con esos niños el día de mañana que no tienen una buena educación, que qué pasa con esos niños que llegan posiblemente a caer en situaciones delincuenciales, en pandillas, que empieza a crecer este tipo de población. Yo creo que habrá que reforzar el asunto de la educación sexual, hablarla mucho más abierta, hablarla con total inteligencia por parte de escuela, por parte de papás, para que esto no suceda. Ese es mi punto de vista, siempre y cuando la mujer esté en riesgo, o sea, a causa de una violación, mi punto de vista. Muy bien, por supuesto, muy válido, Cari, y temas que tocas que se han abordado en un determinado momento para tomar una decisión. Desde mi punto de vista faltó
faltó mucha participación de la sociedad, Luis de Regil, para tomar la decisión. Inclusive se comentaba en la semana, el propio Rolando Herbert, el diputado, decía, bueno, es que nosotros nos encargamos de convencer a un grupo de diputados científicamente, que no sabían, para poder cambiar su postura y que votaran en contra del aborto. Entonces, pues no estábamos capacitados al 5 para las 8 para tomar una decisión de este tipo, imagínate. De hecho, lo que comentas, prácticamente había legislaturas que esquivaban el asunto, no lo ponían sobre la mesa a punto de discutir. Bueno, le entra esta legislatura. De manera también yo creo que hubiera sido interesante la participación en pleno, ¿no? Esta sesión pues se llevó de manera virtual, pero hubiera estado interesante el tema de puntos de vista de la sociedad, de grupos, en el pleno, ¿no? Otro tema, con respecto al aborto, bueno, en San Luis Potosí son temas que a veces se tienen que tratar con pinzas, ¿no? San Luis Potosí es difícil en esos temas, ¿no? Prácticamente temas de aborto, temas de la sociedad, que tocas ciertas tabús, culturas, tradición. Y yo creo que el tema con este tema del aborto, bueno, prácticamente estos 20 diputados que fueron la participación de ellos, pero me hubiera gustado, sí, qué bueno que se llevó, vamos, de manera a lo mejor virtual, pero hubiera estado interesante en pleno, ¿no? Prácticamente ya en septiembre, a lo mejor. Claro, también por qué se lleva a cabo esta votación. Con toda intención, con ¿no? toda intención también, dices, híjole, bueno, virtual en estos momentos, Se para que nadie salga coyuntura, raspado, ¿no? Ese es mi punto de vista. Digo, creo es que un análisis. de las cosas inteligentes, ya sea pocas o muchas, o muy poquitas, que han decidido en esta 62ª legislatura, es haber aprovechado el momento, pero en beneficio de ellos y no exponerse, Paulina Rodríguez, que es un tema álgido. Bueno, aquí es un tema bien complejo. En otra ocasión, en otra emisión de Código que lo tocamos, habíamos abordado la postura de Antonio Lascano, quien es un investigador renombrado y que tiene publicaciones muy interesantes al respecto. Entonces, como era algo que habíamos mencionado, se los voy a recomendar en una lectura, pero él sí deja bastante claro, no es una persona, eso, y por cuestión ya de la ciencia, y te dice porque, bueno, el tipo de células que se mantiene, pues es algo parecido incluso a la bolsa que después te sacan, ¿no? Bueno, cuando una mujer da a luz, que tampoco está viva, ¿no? Se conserva por otros motivos, pero hasta ahí, o algunos la conservan por otros motivos. El asunto aquí es algo lamentable porque a pesar de que no estuvieron ahí en la tribuna, Luis de Regil, sabemos que sí tenían su presentación y cada quien soltó su rollo, y mucho acusaban, ¿no? Esta parte de que no tiene nada que ver la pobreza con el aborto, la interrupción del embarazo es ok. Y bueno, digo, yo estoy tergiversando un poco eso, pero lo decían así, lo estoy parafraseando en pocas palabras. El asunto aquí es que ellos no, parece como que no conocen cómo está ligada la pobreza con este tipo de cosas. Las mujeres pobres son las que más caen en este estigma, a las que más acusan, a las que más están señalando. Y tan solo, bueno, si queremos garantías, porque los derechos, por cierto, no se someten a consulta, el derecho de las mujeres, si queremos garantías, tan solo hay que saber el acceso que tienen las mujeres en América Latina y también en África a los anticonceptivos. Si vamos a hablar entonces de la parte de la prevención, solamente se llega a un 20%. Y no se trata de que, ay, déjate acuso porque tú no te quieres proteger, no. Ese es el nivel que tiene al menos una persona, el alcance. Y aunque para muchos sea algo ilógico, es un tema. El otro, por ejemplo, Karina hacía mención de las mujeres que sufren violación. Habrá quienes van a decir, ay, pero es que eso sí está ya normado, quienes sean víctimas de violación sí pueden acceder a esto en las diferentes entidades de la República. Pero va más allá. Va más allá, recordemos que hay como una especie de telaraña en todo esto y las mujeres ya lo han manifestado, 1/3 de ellas ha sido agredida sexualmente, de hecho 1 de cada 3 también reconoce ser agredida por su pareja y sabemos que hay todo un entramado, digo, psicológico que a veces impide que alguien reaccione. Hay historias en las cuales te dicen, bueno, yo tenía que actuar por mi cuenta, yo tenía que abortar por mi cuenta y eso es lo único que podía hacer. En los asesinatos, también de al menos de cada 2 asesinatos de mujeres, se sabe que la mitad fueron por su pareja. Eso es algo, o bueno, de la otra persona, del otro sexo. Y eso es una diferencia porque luego hay muchos que en redes sociales dicen, híjole, eso no es cierto y que a los hombres también nos asesinan. Sí, pero aquí la diferencia es que en el caso de cuando fallece un hombre, cuando lo asesinan,
es solamente una probabilidad de 1 en 20. Y con esto me refiero a la presión que puede existir hacia una mujer, no porque me vaya a ir al tema de los golpes únicamente, sino la presión que puede estar en alguien y que diga, ¿cómo le hago? Necesito acceder a un esquema que sea libre, que sea gratuito, el que no me vayan a estar cuestionando. Ya son 13 años de que se avala la interrupción del embarazo en Ciudad de México. Son más de 200,000 las personas que al menos en un registro oficial han accedido a ello. Y nosotros seguimos en esta discusión. Es lamentable que algunas no consideren a todos los sectores, porque aquí quien sale perdiendo es quien no tiene el recurso. Cualquier persona que quiera interrumpir su embarazo, que tiene el recurso, vámonos. Claro. Hay 2 lugares ya garantizados en la República para hacerlo. Y el resto, que le haga como pueda, si la tienen encerrada, también. Son factores que no toman en cuenta nuestros legisladores y sí apena demasiado, sí da mucha vergüenza, porque son esos mismos los que el 9 de marzo, cómo se colgaron de esa campaña, ¿no? Y no, nosotros con las mujeres y sus derechos, y ahí vamos, pero a todos les da miedo, ¿no? Entonces, también repruebo la omisión de algunos, porque debieron votar. Debió ser sí o no. Claro, por supuesto. Digo, aunque la mayoría haya votado, 24 votos, 23 votos, 4 abstenciones. Entonces, esas abstenciones, ¿para qué están? ¿De qué se trata? Son los temas torales en el legislativo. Ahí es donde se necesita la participación. Le voy a pedir a mi productora que nos robemos un par de minutitos para poder transmitir el mensaje de la diputada Paola Arreola sobre esta decisión precisamente del Congreso del Estado. Desde que asumí la representación de los soledenses en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, me comprometí a siempre velar por sus intereses, a que cada una de las decisiones como legisladora sería con base en el sentir y las necesidades de las familias de mi municipio. Ser legisladora es una de las grandes encomiendas que he podido ejercer y es gracias a la confianza de ustedes que votaron por mí. Mi compromiso como diputada es con ustedes, a quienes les aseguro que su voz está representada a través de una servidora en este honorable Congreso. Por ello, con plena seguridad, quiero reiterar que respecto a legalizar la interrupción del embarazo, mi voto nada tiene que ver con intereses o acuerdos partidistas, sino con lo que cada uno de los soledenses ha manifestado a una servidora durante los recorridos, las pláticas y acercamientos que pudimos tener hasta el día de hoy. Mi postura como diputada local del 5º Distrito es en contra de la interrupción del embarazo. Los soledenses decimos sí a la vida, sí a una nueva oportunidad, sí a la esperanza de poder ser y creer en que la humanidad puede hacer las cosas de una forma diferente con base a principios básicos para una sociedad armoniosa, como es el respeto. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que iniciando con el respeto a la vida? Sin embargo, quiero puntualizar que decimos sí a la vida, de la misma forma que decimos sí a la suma de esfuerzos y al trabajo conjunto para impulsar las herramientas para una educación sexual óptima para los potosinos, una impartición de justicia eficiente y veraz, una protección a los derechos de la mujer, una vida libre de violencia en todas sus lamentables representaciones. Reitero mi compromiso con ustedes, que me eligieron para representarlos desde el Congreso local. Como mujer, como legisladora y como soledense, digo sí a la vida. Esta es la postura y la opinión de la diputada por el Partido del Trabajo, Paola Arreola Nieto, sobre la decisión que se toma en el Congreso del Estado el pasado jueves. Vamos a una pausa, regresamos con más. Audio Jungle.